Bueno, bienvenidos todos los presentes a este espacio. Y estamos hoy pues como contentos de tenerlos todos acá. Estamos retomando las diferentes actividades que se plantean desde el Foro de Psicoanálisis del Campo Lacaniano de Bogotá. En esta oportunidad, retomando uno de los espacios que ha sido como pues bastante fructífero para nosotros, que es este que nos enseñan los pacientes, un espacio donde hemos venido como tratando de articular la reflexión teórica desde pues una mirada clínica, y contrastándolo un poco con el estudio de diferentes casos clínicos, con algunos escenarios de entrevista clínica que hemos tenido y que pues digamos que ha sido un espacio muy provechoso para todas las personas que hemos venido siguiendo este espacio. En el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales eh, que nos acompañan con un trabajo institucional bien interesante, que pues nos van a estar contando un poco. Nos acompaña entonces Gisela Suárez, que es coordinadora clínica de la corporación Ecosesa. Seguramente ellos nos van a estar contando un poco el trabajo que tiene esta institución en articulación con la alcaldía de Medellín. De igual manera, nos va a acompañar Nixon Incapié, que es un psicólogo clínico que está ejerciendo actualmente sus labores en Ecosesa. Bueno, pues digamos que sin más preámbulos, me gustaría darle la palabra a Gisela Suárez. Después vamos a tener la intervención de Nixon y después seguramente vamos a tener un espacio en el cual todos podamos conversar un poco, compartir nuestras inquietudes y bueno, generar algo de diálogo, ¿no? Entonces, pues nada, Gisela, bienvenida a este espacio. Tienes la palabra. Muchas gracias por la invitación. Es muy grato pues para nosotros poder compartir y luego hablar de esta experiencia institucional con otros y mirar cómo lo hemos hecho, ¿sí? Cómo no lo hemos tenido que hacer cuando se hace una apuesta desde el psicoanálisis en la atención a una población adulta con problemas mentales. Es una experiencia que ya lleva más o menos 20 años y y que tenemos pues contratos con diferentes entes gubernamentales. Entonces voy eh, a presentar la institución y a enfocar cuatro espacios, hablar un poco de cuatro espacios que son fundamentales, en el cual lo hemos ido construyendo y que nos ha permitido estar en esta apuesta. Entonces me encargaré pues como de hablar de esto de la institución. Ya Nilsson nos contará su experiencia desde su ingreso y bueno, entonces ya podremos dar como ese espacio para que hablemos del trabajo en la institución y que nos enseñan los pacientes eh, en este espacios. Entonces, comenzaré. El lugar se llama, la institución tiene por título Un lugar posible eh, y ese es un trabajo en un ámbito institucional de larga estancia. Parto de esta experiencia, como en un momento lo dije, que lleva de 20 años, que lleva a cabo la organización social Ecosesa, quien inició con la contratación con entes gubernamentales dirigido a la población con trastorno mental en modalidad de internado de larga estancia, es decir, en un ambiente diferente, no hospitalario, no ambulatorio, no individual y ni de paso. Comenzamos llevando a cabo las acciones establecidas por los entes contratantes en los pliegos de condiciones que indicaban las pautas y requisitos para su ejecución. Conscientes en atención básica, consistía pues en una atención básica e integral para la satisfacción de unos mínimos vitales, tales como alimentación, higiene, vestuario, inhumación,
actividades recreativas, ocupacionales y garantizar la atención de la salud y enfermedad de los pacientes a atender. En el transcurrir del día a día surgieron inquietudes ante las manifestaciones subjetivas, es decir, aquellas que se presentaban desde lo psíquico, las cuales sobrepasaban y no lograban comprenderse, tales como la no saciedad ante los alimentos, el llanto imotivado, el aislamiento voluntario ante lo insoportable de la mirada y de la voz del otro semejante. El relacionamiento agresivo, el querer destruir al otro, lo que nos llevó a preguntar, ¿por qué a pesar de tener cubierta la atención básica integral con los mínimos vitales, incluyendo la terapia medicamentosa, estas personas no lograban estar tranquilas? ¿Qué podemos hacer si lo que se le ofrece no acalla las conductas ruidosas? Fue entonces cuando se consideró que había que hacer un alto para comprender lo que pasaba allí. Se, se empezó por conocer las dinámicas que se llevaban a cabo en este lugar, sobre la existencia de varios espacios para la ocupación del tiempo libre, logrando la asistencia y y a su vez mirar qué pasaba en esto de la asistencia con el llamado del otro como una respuesta robotizada, no voluntaria, lo que igualmente nos incomoda frente a estas conductas con ellos. ¿Qué nos queda? Hay una pregunta que se hace todo el equipo. ¿Qué nos queda? Y vimos que nos quedaba algo por hacer. Comenzar a escuchar a aquel que no lograba articular un lenguaje para ser comprendido y a quien inicialmente se le consideraba objeto de compasión, aquel que la cultura ha nombrado como loco. Este fue el comienzo de una construcción de conceptos y prejuicios que traía cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de nuestra organización, para darle cabida a la pregunta sobre cómo escuchar a estas personas para comprender qué es lo que le pasa, cómo escucharla en medio del grito, del llanto, de la risa inmotivada. Ante la falta de conocimientos que permitieran dar respuestas a estas preguntas, se decidió buscar a alguien en proceso de formación y orientación psicoanalítica que ayudara a comprender e intervenir la situación de quienes tienen un rechazo radical a lo normativo y a lo establecido, quienes se aíslan frente a lo insoportable del vínculo con otros, porque en su estructura psíquica no se configuró un simbólico que les permitiera vehiculizar unos acuerdos preestablecidos para cualquier sociedad. El buscar a una persona, alguien que ayudara a comprender, surge a partir de que alguien de la corporación tenía conocimiento y estaba en las escuelas de psicoanálisis de la NEL, entonces ya estaba avisada, entonces pudo como ir a abrir este camino. Y fue así como nos dimos a la tarea de cuestionar nuestro hacer allí y con ello nuestros conceptos y experiencias. El trabajo en una institución implica saber que se trata con otros y con un otro social. Por ello, la implementación de la ley opera de distintas maneras. Haré énfasis en algunos ítems que nos permitirán concretar la definición de ciertos escenarios para la intervención. Se consintió a dejarnos orientar, primero que todo, pues, por un psicoanalista practicante en formación teórica permanente, en análisis y que sostenga una conversación con otros sobre la práctica. Y es así como se inicia otra forma de intervención
que permitiera contribuir a que las personas con trastorno mental lograran construir otras maneras de estar más pacíficas en una pequeña comunidad, al permanecer al interior de una institución. Entendemos como institución, este, con ello que en la institución convergen mm, dos significados semánticos, que es la regla y la comunidad de vida. Para ello fue necesario que todo el equipo de trabajo se acercara a algunos conceptos teóricos desde el psicoanálisis, lo que nos permitió lograr medianos acuerdos entre todos para llegar a una dirección de la intervención. En esta intervención institucionalizada y de larga estancia, se hace necesario la creación de espacios para la conversación con otros, como los profesionales del equipo de trabajo y externos, como la escuela psicoanalítica en un primer momento muy importante nos acompañó, la NEL. También esto era importante ante la necesidad de que tanto se puede contar, esa pregunta aún insiste, ¿sí? ¿Qué tanto se puede contar con el discurso psicoanalítico en la institución? Ya que existía la preocupación en este entonces que frente a la diversidad de actores y con ellos de criterios se orientara el hacer con terapéuticas que, en lugar de hacer emerger el sujeto, acallara su singularidad. Aquí voy a comenzar a hablar de cuatro, lo nombramos en la institución, o como cuatro escenarios que son importantes que nosotros, como son dispositivos a la vez de atención. Entonces, para ECOCESA los nombramos como escenarios. Uno de ellos, que es muy importante, es la escucha individual, como manera de resolver las preguntas iniciales, es decir, cómo escuchar lo que le pasa al paciente de la intervención. Cualquier persona podría decir que este espacio es similar al de algunas disciplinas, como la medicina, la psicología, la psiquiatría, entre otras, que buscan en el paciente a alguien a quien curar. Este espacio se resignifica a partir de la deconstrucción de lo que era la consulta de psicología con un paciente, para favorecer un encuentro entre el sujeto que tiene un padecer psíquico y el profesional en formación psicoanalítica, que le permita descongelar la palabra, abordar el sufrimiento y los ideales impuestos que no le permiten la mediación de los mismos. Es un encuentro que le permite al sujeto moverse de la posición de objeto A, quien hay que brindarle todo, ante el desconocimiento de que él puede dar cuenta de su singularidad, lo que es facilitado por el vínculo transferencial. Se implementa algunas orientaciones en este espacio para acoger lo más desbordado del padecer psíquico, no tener afán de curar ni de generar cambios de comportamientos, sino de lograr mediar con eso insoportable de la existencia. En este escenario, el sujeto comienza a hablar de lo que no le era posible con otros, porque sentía desconfianza y falta de credibilidad de su parte. Es decir, puede hablar de su sufrimiento, de esos fenómenos elementales manifestados en voces que le hablan, palabras que se le imponen, imágenes que se le aparecen. Eso intrusivo, desregulado. Ya encuentra un lugar a donde recurrir y el cual lo demanda. Este escenario fue posible a partir de considerar el psicoanálisis es una práctica de la palabra. Voy a compartirles una pequeña viñeta de un caso, el cual nombro como E.
es el de una joven que hacía salidas temporales sin permiso. Bus- Buscaba la forma de evadirse de la institución. A su regreso, ella decía que se había ido a caminar, situación que era presentado de forma permanente por el equipo de trabajo. Se escuchan como respuestas del equipo, sale a buscar comida. Algunos decían esto. No le gusta lo que le ofrece en los diferentes talleres. Sale a buscar nada, porque todo lo tiene aquí. Respuestas que no eran suficientes para tranquilizar a los cuidadores. El equipo de trabajo se dispone a hacer lectura de eso, de ese acto, ya en la escucha individual e manifiesta estar enojada porque no se puede mover de la casa. Siempre la están mirando. Se le dice que ella existe para la institución, que es diferente a los otros y que cuando sale de la casa se hace por la puerta. A partir de allí, ella comienza a darle un lugar al otro institucional, mirada que ya puedes soportar. Le es posible comenzar a solicitar permisos para salir y regresar. De esta manera cesan sus evasiones temporales. Digamos, voy a hacer otra pequeña referencia a otra paciente de la institución que duró poco, pero siempre con ellos se les dice que el estar allí es voluntario. Eh, en una salida a visitar a su familia, ella decide no regresar. Eh, entonces, se, a ellos se les comunica que pueden regresar cuando quieran, pero tienen que contar con ese otro que los lleva a la institución. Y luego ella solicita, después de un año, regresar a la institución, se dirige a, a la alcaldía y pide que quiere regresar a un lugar posible, que ella ya no puede vivir con la madre. Entonces ya, pues, este ente se comunica con nosotros por si queríamos eh, volverla a retornar y se le dice que la institución tiene las puertas abiertas para ella. Y ya lleva 2 años continuos allí sin que haga otra salida sin permiso, digámoslo así. Eh, Como en cualquier entidad, se requiere el establecimiento de normas y deberes para la convivencia, más aún en un lugar en el que estas personas van a permanecer por tiempo indeterminado. No queríamos replicar ese otro avasallador que impone un ordenamiento. Por lo tanto, se hizo necesario consentir en los sujetos su capacidad de asumir un mínimo de decisiones frente a sí mismo. Con ello se construyó el manual de convivencia. Es así como se fue labrando entonces otro escenario con la pretensión de que fuera un espacio en el cual las personas pudieran verse entre los otros, a nombrarse y escucharse cuando habla de sus síntomas, malestares y sentires con el otro semejante y el otro institucional. Aquí fue ordenando sus delirios, poniendo límites a lo infinito de su sinsentido, en la medida en que se fue dando el reconocimiento propio frente al otro semejante. Se fueron aceptando sus particularidades, su queja y otras formas de expresión. Este espacio es el escenario, el cual tiene por nombre el encuentro de la palabra. Los acentos que eran del interés común se llevan allí, como por ejemplo la información que tiene que ver con los cambios institucionales, la construcción de pautas para la convivencia, la programación de otras actividades dentro y fuera de la institución, es decir, asuntos
que requieren la participación y consentimiento de ellos. La palabra dicha asume valor desde lo simbólico, que es posible cumplir, que permite construir en colectivo, lo que indica que van teniendo lugar el concepto de una pequeña comunidad. Este espacio es abierto para los participantes, quienes pueden entrar o salir de él cuando lo consideren. También lo es para el equipo de trabajo con el propósito de que tengan mayor conocimiento del sujeto y su singularidad. Se comienzan a escuchar expresiones como, por ejemplo, esta es mi casa, yo qué hago en mi casa, aquí es una institución donde se transmite con la palabra. Esto permite ir dando consistencia a varios asuntos de su cotidianidad, como en este caso, al sitio que los acoge, es decir, la casa. La construcción del concepto de hogar, de casa, en vez de manicomio o un lugar de encierro, como un espacio ajeno a ellos, el de encierro o el de manicomio. Es decir, la construcción de un lugar propio, no de servidumbre, ha sido una de las elaboraciones mediadas por la orientación psicoanalítica. Escenario donde progresivamente el sujeto da muestra de ir ciñéndose ordenadamente a las normas y deberes institucionales. Teniendo como referente la construcción hecha sobre el concepto de hogar en vez de cárcel o un lugar de encerramiento, se van gestando la construcción del adentro y del afuera. Y cuando logran bordear la errancia, el caminar al infinito, comienzan a nombrar, querer interactuar en otros espacios, dándose la posibilidad de asistir a los diferentes espacios de ciudad, participar en actividades deportivas, religiosas o ir a visitar a algún familiar, entre otros. En la medida en que se nombra lo insoportable que es para el sujeto estar con otro, el par o la institución, el de la norma, que marca una manera de convivir, él va encontrando una manera de regularlo, que se materializa en las normas, como antes lo decía, de convivencia. Lo dije más adelante. Por ejemplo, en este escenario se da el reconocimiento del nombre propio y no del alias, y así se deja de usar los sobrenombres para existir como sujetos. Un tercer escenario que tenemos es el creando soportes, en él, en el cual se hace una deconstrucción interesante, que es el que denominamos los talleres, diseñados para ocupar el tiempo libre, que fueron tomando otra orientación. Dejan de ser actividades puntuales encaminadas al aprendizaje de un arte u oficio. Se van consolidando como un escenario privilegiado por el cual se puede optar y estar de forma tranquila. Un escenario de puertas abiertas y voluntario, lugar de trabajo, de creación y de reconocimiento, donde el sujeto construye una visión, igual que todos lo hacemos, una invención que posibilita el reconocimiento social, es decir, ser reconocidos con un nombre propio a partir de un oficio y no con un alias. Tal, en algunos de ellos es como toman el nombre de ser el pintor o se reconocen como la escritora, entre otros. Mediante la elección de un oficio que le permite la producción de un objeto que comienza a ser valioso por él, por ejemplo, el cuadro o la huerta, el poema, restándole potencia a la fragmentación de su cuerpo, vivenciadas como desmembración, dolores en varios órganos sin causa aparente.
alucinación verbales, auditiva, entre otras. Y con el alias, en vez de tener ese otro nombres que antes se reconocían como el mordelón, el pollito o el tragaldabas. Podría decirse que el objeto de la creación lo extraen de su propio cuerpo, según sus capacidades y con un mínimo de orientación. Es decir, aquí la actividad vehiculiza el vínculo con el otro social. Por último, tenemos un escenario que es importante para todos, igualmente para todos nosotros, como es el de lectura del detalle, en el que en el día a día se abordan las situaciones que dejan enigmas al equipo de trabajo, en el sentido de cómo responder a esos comportamientos que salen de lo regular. En otras palabras, se privilegian los casos que presentan sintomatologías que no les permiten estar con otros. El equipo de trabajo se dispone a presentar situaciones que le generan imposibilidad frente a cómo responder a ellos, con el fin de analizar algunos hechos que se hacen necesarios de ser leídos por sus implicaciones en las personas y en la misma institución. Por ejemplo, uno de esos en un primer tiempo fue las evasiones, las constantes demandas de sin sentido que generan obstáculos en el devenir cotidiano. Como podemos ver, estos son algunos de los impases que se presentan. Y aquí nos surge una pregunta, la cual siempre la tenemos presente. ¿Cómo conciliar la demanda social de asistencia, las normas, los tiempos institucionales, los criterios estadísticos, etcétera, con el síntoma y sus necesarias condiciones subjetivas de alojamiento? Evidentemente, no hay una armonía entre estas dos posiciones. Este espacio cobra importancia, ya que el equipo hace una pausa para ver lo singular que irrumpe su tranquilidad y la del sujeto, con el aporte del profesional en formación psicoanalítica para puntuar los sinsentidos a partir de la deconstrucción de los conceptos y explicaciones que traen previamente cada profesional para acoger lo inadecuado de la persona. A partir de un proceso de análisis desde su singularidad que va gestando nuevas formas de acompañar en el proceso de cada uno. Diremos que se trata de hacer uso de los dispositivos institucionales en función de cada caso. Hablamos de uso porque este término nos permite admitir que no contamos con un saber preestablecido, es decir, que no se trata de una técnica en el sentido de la aplicación estandarizada de un saber previo, lo que no está asegurado en su eficacia por, por no, porque no hay una garantía universal. Un lugar posible. Se trata de propiciar un trabajo que le permita al sujeto un arreglo que por más humilde que sea, le permita soportar la vida. A los psicoanalistas, entre comillas, que es algo que oímos con frecuente, pero que lo traigo acá, es que nos toca estar a la altura de las soluciones que no se encuentran codificadas en la planilla de las estadísticas, pero que constituyen la clave de lo que cada sujeto puede inventar para hacer más soportable su existencia. Digamos, un efecto del psicoanálisis en la institución fue el de instalar una particularidad frente al ideal, que hay sujetos que no aceptan a ser trabajadores aplicados bajo un ideal común.
También es estar advertidos para el manejo de la norma, de las reglas que se imponen para todos iguales. Aquí está la excepción. La existencia del psicoanálisis es poder situar sus límites. Un psicoanalista debe soportar en una institución la coexistencia de discursos y mantener allí su especificidad cuando ésta puede tener lugar. Bueno, esto es como la presentación de lo que hacemos y de los dispositivos que tenemos, eh, entre otros, pues, pero lo más importante son estos. Le voy a dar lugar a Nixon para que nos compartan su experiencia. Listo, gracias Gisela. Sin duda, pues nos das un amplio panorama del trabajo que están realizando en la Corporación Ecosesa. Y bueno, escucharíamos a Nixon un poquito más desde la perspectiva del trabajo que has podido hacer allí, Nixon. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias de igual manera por la invitación y por poder estar hoy compartiendo en este espacio de que enseñan los pacientes. Este fragmento lo he llamado un lugar posible en una institución. El psicoanálisis en las instituciones ha sido una temática que se ha venido trabajando en los espacios que propone la actividad de que enseñan los pacientes, acá en los sábados en la tarde que nos reunimos, en la cual se han desarrollado apartados teóricos, discusiones de caso, presentaciones de enfermo a la que ustedes en algún momento algunos han asistido. Hoy somos invitados como institución de salud mental que es atravesada por el discurso psicoanalítico. Inicio comentando que el psicoanálisis en la institución es una apuesta del profesional que se deja permear y actúa bajo una lógica psicoanalítica. De esta manera se pueden observar, comentar, debatir, refutar y revisar efectos terapéuticos en los pacientes que consultan y son atravesados por el discurso psicoanalítico. En mi caso, hablaré a partir de la experiencia que he tenido en mi sitio de trabajo, un lugar en el cual los sujetos que están institucionalizados por larga estancia cuentan con discapacidad física o discapacidad mental, siendo la mayoría de pacientes psicóticos bajo las diferentes formas de la estructura. ¿Qué lugar para el otro? Otro con O minúscula. Otro que por su condición psíquica o estado de vulneración es rechazado por la sociedad, olvidado por su familia y aislado como enfermo. Es enfermo entre comillas. Pues allí en mi trabajo hay pacientes que han sido habitantes de calle, hay sujetos que por su condición médica se encuentran allí, así como hay otros que por los avatares de la vida y su condición singular se quedaron sin un lugar, sin un techo, una familia, y son el resto de la sociedad, son los enfermos. Sociedad que pasa inadvertida y relegada por el otro, así como hay otros pacientes particulares que optan por otras formas de tratamiento frente a los malestares sintomáticos de la enfermedad mental. Allí es donde la institución, con una trayectoria y atravesada por el discurso psicoanalítico, brinda una apuesta por la atención clínica de pacientes con un padecer psíquico, dando un lugar a aquel que se encuentra atravesado por la falta tanto en lo real como en la realidad, falta que se observa en el cuerpo y que atraviesa el psiquismo. En la institución habitan sujetos que les falta alguna parte u órgano de su cuerpo, así como sujetos que han sido desencadenados en su estructura y requieren de una institucionalización que acompañe, supla y cumpla la labor de prótesis imaginaria en el uno por uno. ¿Qué es el psicoanálisis en una institución? Si bien la institución en la que laboro no es al 100% psicoanalítica,
si es atravesada por el discurso analítico, en la cual ha estado presente por años personas que han apostado por un manejo y formas de hacer con los pacientes en otra postura y con otra visión, aquella que puede ser propuesta por el psicoanálisis, del lado de la escucha y la palabra, como eje fundamental en el tratamiento de los pacientes que padecen una patología mental o una discapacidad física y se encuentran en situación de calle o vulneración absoluta. En una institución hay diferentes profesionales, no todos del campo de las ciencias humanas, pero sí profesiones que se requieren en la articulación del manejo integral a los pacientes. Por tal motivo es necesario socializar y compartir el discurso en una forma en que pueda ser comprendido para aquellos que no han recibido formación en el psicoanálisis. Así tratar de llevar un engranaje en las formas de hacer e intervención con los pacientes, desde un modelo que no aconducta los malestares subjetivos, sino que hace algo con ellos, como una tentativa de tratamiento. Algo que podemos encontrar en la institución es los diagnósticos y el discurso médico. Sujetos que en algunos casos vienen de contextos culturales, sociales y familiares complejos, con historias de vida particulares, particulares entre comillas, que los convoca y los ha interpelado en los avatares de la vida a tomar otros rumbos y decisiones, como el consumo de sustancias psicoactivas, la condición de calle, llevándolos a ocupar lugares por tiempos. Esta palabra tiempos va a ser utilizada en varios momentos como un significante. Tiempos cronológicos de larga data, tiempos como significante que será necesario comprender en la atención y tratamiento de los pacientes institucionalizados. Es allí donde un equipo interdisciplinario que observa sujetos que dentro de estas condiciones se muestran atípicos, son direccionados a procesos de resocialización, desintoxicación e interconsultas con psiquiatría, recibiendo en su mayoría un diagnóstico con el cual viene la articulación de un tratamiento farmacológico, sujetos que por la misma historia de vida y condiciones no cuentan con una red de apoyo, por tal motivo requieren de un otro, en figura de los entes gubernamentales que vengan a salvaguardar la integridad de la salud física y psíquica. Requieren en un primer momento, algunos de ellos, de internación en el Hospital Mental de Antioquia, retomar tratamientos que ya habían iniciado en algún momento de su vida, atención y manejo integral desde el área médica y todo lo derivado y necesario en la manutención y sostenimiento de una persona que se encuentra en una condición vulnerable. Sujetos que son nombrados por un otro con un diagnóstico que si bien los ubica en la mayoría de casos en una posición pasiva de la responsabilidad subjetiva, es allí donde el psicoanálisis opera en la institución, en el cual, por medio de la transferencia, busca movilizar y crear virajes en el sujeto que lo desmarquen de una etiqueta y en el cual pueda tomar una posición frente a su padecer y formas de hacer con él. Institución que a su vez brinda un lugar que permite al paciente hacer uso del lenguaje y así poner en palabras su malestar. De esta manera pueda nombrar con el significante tiempo su queja, poner en palabras o acciones aquello que le genera disconfort. De allí hablar de los efectos analíticos y terapéuticos en una institución, no como vertientes diferentes, sino como una intersección en la cual el discurso psicoanalítico opera, en hilación de la intersección entre lo real, simbólico e imaginario de cada sujeto, según lo permite el avance del proceso terapéutico. El trabajo analítico que empuja a aquel que dice sostener una postura y una mirada desde el psicoanálisis trae consigo un efecto terapéutico que no puede ser dimensionado o premeditado. Simplemente actúa y se moviliza. Labor en la cual el terapeuta se ubica en tratar de descomponer los complejos inconscientes
con los cuales un paciente sopesa en el trabajo analítico y terapéutico, enfrentándose a resistencias y la descomposición de los síntomas que le aquejan y han sido los principales ingredientes de su disconfort o motivo de internación. Acá viene una cita de Freud que voy a compartir con ustedes. No se debe educar al enfermo para que se asemeje a nosotros, sino para que se libere y consume su propio ser. Freud 1919. El trabajo analítico no promueve una ambición mediada por el tiempo o los efectos. El trabajo analítico busca favorecer las formas en que un sujeto se pueda posicionar en relación al deseo, al goce y su propio ser, sin la influencia del analista o terapeuta. La palabra que proviene del gran otro se desmarca, se desdibuja. La palabra que ha sido denominada por un saber de la ciencia en forma del diagnóstico se moviliza y busca aristas que promuevan la interrogación por el sujeto. Promueve un viraje en la forma en que es hablado por otro, enmarcado en la figura del médico, de la institución, los padres o todo aquel que cumpla dicha función. Es allí donde el dispositivo analítico acompaña al sujeto en moverse por medio de su lenguaje, por medio de su discurso, tomar una posición propia, una posición que le da lugar y permite recordar y nombrar o renombrar los significantes de su condición subjetiva. Es responsabilidad del terapeuta no obstaculizar la emergencia de la palabra y del sujeto en cuestión. Desde la técnica freudiana es importante recordar la posición que debe tener el analista en su atención flotante, permitiendo la emergencia de la palabra en cada sujeto. Que sean las asociaciones, palabras, decires y manifestaciones del paciente la brújula que marque el camino terapéutico. Una escucha que espera y aguarda el tiempo necesario para que aquellas enunciaciones cobren alguna significación a posteriori en la cadena significante de cada consultante. Es un caminar y un proceso en el cual se construye y deconstruye, se arma y se desarma. Sin embargo, el sujeto del inconsciente no puede ser provocado ni anticipado, pero la escucha y la terapia analítica van brindando a su paso interpretaciones, anudaciones y elaboraciones que brindan apaciguamiento y cambios subjetivos en la posición del sujeto. Es decir, al paso de las sesiones o encuentros, hay algo que se moviliza y va generando virajes en el sujeto, que consulta efectos que más adelante se podrán observar como interpelan las dinámicas sociales, familiares, institucionales y cómo recaen sobre el cuerpo, el lenguaje y la relación con los otros. Son efectos terapéuticos que no operan de forma consecutiva o lineal. Tampoco son premeditados o están a la orden de la demanda. Son efectos que se excluyen de un saber, por lo tanto, dejan en descubierto un sujeto irreductible al saber. La institución acompaña por medio de la transferencia a los sujetos, que en un primer momento han sido borrados, aislados, discriminados y hechos a un lado como un resto. Familias, otros y sociedad que con el paso del tiempo dejan de acompañar y no desean hacerse cargo del loco, trastornado o enfermo, entre comillas, dados por su condición psíquica. Situaciones que en algunos casos los llevan a tomar una condición de calle o simplemente estar a la merced de la pobreza extrema e inhabilidad de oportunidades. Es por medio de esta transferencia que se permite pensar en una responsabilidad subjetiva diferente a cualquier determinismo inconsciente enmarcado por el saber del otro. Sin embargo, es a través de esa actualización sintomática que se moviliza por medio del lenguaje que el sujeto logra realizar cadena significante en sus hilaciones. Asimismo, reposicionar su deseo y formas de goce frente a los supuestos que lo llevaron a estar institucionalizado. Habrá aquellos que buscan alternativas al consumo de spa,
conductas delictivas o cualquier otra forma de vida que llevaba anteriormente y que ahora observa de otra manera y toma posición en sus formas de hacer, así como habrán otros que se adecúan a tener los servicios esenciales para la subsistencia. El psicoanálisis no aspira al éxito terapéutico en los pacientes institucionalizados. La postura psicoanalítica busca interpelar al sujeto y acompañarlo en tomar una posición activa frente a su deseo y su goce, con las particularidades y formas de hacer con la psicosis, quedando subordinadas las palabras del terapeuta y brindando una posición a las consecuencias de las asociaciones del sujeto en cuanto a la implicación subjetiva, frente a su padecimiento y su ser, permitiendo que el sujeto revele lo que se opone a la demanda de un otro y cómo se moviliza o se ubica en relación a un significado. La postura psicoanalítica en la institución dará cuenta del deseo del analista, que convoca a cada sujeto que opta por esta apuesta. Deseo que al ser articulado con la dinámica institucional produce efectos que el discurso analítico introduce en el campo de la institución sin premeditación, pero son efectos que se observan con el paso del tiempo. Se necesita de un deseo, ese que opere a contrapelo, el deseo del analista que trata Colette Soler, para demarcar cómo el deseo del analista responde a la demanda. Demandas de la época, de las instituciones, de la clínica particular y todas las formas en que el psicoanálisis actúa. Análisis de cada sujeto que opera en función subjetiva, pero que lleva implícito un acto, que es interpelado por el deseo de saber. Saber que no se encuentra del lado del analista, sino del analizante, pero saber del analista que opera en función de hacer hablar y dirigir una cura según cada paciente. Colette Soler menciona la cita. Acá menciona la cita de Colette. El acto analítico opera a contrapelo. Soler 2007. Necesitando de un deseo especial. Así de esta manera el analista da de lo que no tiene, es decir, el deseo no se tiene. Por lo tanto, lo que debe ofrecer el analista es el objeto A, como objeto que falta. No es dar algo que se tiene, es dar algo que falta. ¿Qué efectos psicoanalíticos en la institución de salud mental? Estos son algunos de los efectos que yo he observado en la institución en la cual laboro y hoy comparto con ustedes. ¿Cómo hablar de los efectos si no es a través de los mismos pacientes? Aunque mi tiempo en la institución ha sido poco, he podido observar algunos de estos efectos en la institución que mencionaré a grandes rasgos y luego comentaré un caso. Uno de estos efectos es la relación del sujeto con el inconsciente. Poco a poco el paciente se desmarca o renombra el diagnóstico o su padecer. Pone en palabras su queja en un continuo movimiento de energía liminal que lo convoca con el exterior y las prácticas que realizaba anteriormente, así como una interpelación por los significantes que lo representan y lo nombran, por los cuales tendrá que verse movido a sopesar la estancia y el tratamiento en la institución. Son efectos que no guardan un orden o tiempo cronológico ni secuencial. No hay estándares ni previstos. Se opera con la escucha y la palabra en el tiempo del paciente. La transferencia es uno de los principales efectos que he podido observar, ya que el personal puede rotar, variar, algunos se retiran, otros llegan, pero los pacientes en su mayoría continúan siendo los mismos. De allí que al escucharlos en las intervenciones de inicio, podía escuchar un hilo que continuaba en su discurso. No es como si me conocieran en el momento y tuvieran que repetir una historia, era más allá, era una comunicación con el inconsciente, una transferencia con la institución que habla y resuena en cada uno de ellos, en el uno por uno y en la subjetividad que acompaña en el discurso psicoanalítico. Transferencia con la institución y transferencia que se moviliza de acuerdo con las contingencias y diferentes profesionales y no solo con los de las SIG. Es decir, transferencia que
se puede observar con los diferentes profesionales de la institución, trabajo social, fisioterapia, talleristas, deportes y demás. Y no necesariamente solo con los psicólogos. Transferencia que no propone actualizar una historia o un pasado del paciente. Transferencia que opera en relación al conflicto con el lenguaje y los efectos que éste conlleva. Un lugar posible es una institución en donde la mayoría de los pacientes padecen una patología mental, principalmente las manifestaciones propias de la psicosis, otros pocos con discapacidad física. Por lo tanto, los fenómenos alucinatorios y delirios son un común denominador en varios de los pacientes, siendo material para trabajar y acompañarlos en el padecer sintomático de sus manifestaciones. De esta manera, acompañar los virajes en la psique que produzcan una responsabilidad subjetiva, que convoque al sujeto a un movimiento en las elecciones y lo concerniente a su motivo de disconfort. Traigo uno de los ejemplos que se encuentra en la institución. Este caso lo he llamado el caso N. Hay una paciente que se encuentra hace 18 años en la institución. N, según su historia clínica, fue abandonada en las calles de la ciudad. Luego el personal de apoyo la remite a un centro de atención parcial para personas en condición de calle. De allí solicitan la valoración de la institución para ver si es candidata a estar en un lugar de estancia prolongada. N es aceptada en la institución. Según data su historia clínica, en un principio requirió de un apoyo muy puntual en las actividades cotidianas. Su relación con los pares siempre ha estado interferida, prefiriendo los espacios aislados. Sostuvo por largos años tratamientos médicos para tratar un proceso en la piel, del cual aún padece por momentos y en menor cantidad, así como el tratamiento farmacológico para las convulsiones. N fue quien propuso con el paso del tiempo un quehacer que la mueve y la sostiene por medio del arte. En un primer momento, con pintura en las paredes, dibujos que plasmaba con su terapeuta, y con el paso de los años se ha hecho a un lugar en la casa, en el cual tiene su taller entre comillas, o por lo menos así lo denomino yo, ya que en ella no hay una mayor palabra que mencione en este significante. N recoge frutos, piedritas, semillas y todo aquello que sea parecido y pueda almacenar en botellas que ella misma condiciona para hacer sus reservas de elementos. Le llamo taller a un espacio en uno de los pasillos internos de la casa con un mobiliario que N ha acondicionado. Allí lleva la materia prima, la seca y luego selecciona para ser guardada de manera minuciosa en cada una de sus botellas, actividad que hace a diario y en la cual se ocupa, siendo ella sola en su quehacer y con el cual encuentra un espacio, un lugar, el silencio. N hace parte de un colectivo con el cual comparte los alimentos y una que otra actividad a la cual la inviten de manera personal, pero ella tiene claro cuál es su actividad a diario. En algunos momentos con cortas palabras menciona que es mercado, lo que ella guarda en aquellas botellas. Actividad que sostiene a N en el interior de la institución, con lo cual ocupa su tiempo, la anuda y le permite un hacer con sus manos en una elaboración, de lo cual no habla mucho en el momento, pero su taller y la actividad que sostiene dan cuenta del lugar que le ha permitido la institución, lugar al que ella se ha hecho y el lugar que tiene para ella en su constitución subjetiva. Al realizar estas actividades recolectoras, con pacificación de sus síntomas y requiriendo en el momento desde un otro en figura del médico, tratamiento farmacológico necesario solamente para el control de sus convulsiones. Así como N, en la institución hay varios sujetos que con el paso del tiempo, y tiempo lo he mencionado en varios momentos del presente escrito, como un significante con el cual se trabaja, ya que no es el tiempo cronológico, no es el tiempo del terapeuta, no es el tiempo de la institución, de la EPS, del médico, de la familia o del otro.
es el tiempo del paciente el que permite una articulación de lo sintomático de su queja, malestar o trastorno psiquiátrico, con el cual trabaja de la mano con un otro en figura del terapeuta en búsqueda de un apaciguamiento del malestar sintomático, una tentativa de curación por medio de sus formas, por medio de sus propuestas o por medio de lo que se logre pesquisar en el trabajo del uno al uno, que le proporcione una prótesis imaginaria en la continua falta que el sujeto se encuentra enmarcado. Efectos analíticos y efectos terapéuticos que se podrán observar en cada uno de los sujetos en el lugar que le permite la institución, el lugar que ocupan y lo que hacen con su malestar mediado por una palabra y un tratamiento propuesto por el psicoanálisis, en el cual se le da la palabra al sujeto y se trabaja con ella, como una articulación entre lo simbólico, imaginario y real, con las posibilidades que permite el sujeto, con la acogida y formas de hacer que permite observar al conocer su espacio y manifestaciones, así brindar posibles acompañamientos en su malestar subjetivo, apuntando al bienestar psíquico con una alternativa de tratamiento psiquiátrico por medio del psicoanálisis en las instituciones. Para finalizar, vale la pena interrogarse de manera personal en relación al deseo y el psicoanálisis. Si bien en la mayoría de las instituciones de salud mental el discurso médico es el dominante, una minoría permite y se acoge al discurso psicoanalítico. ¿Es la institución o el lugar de trabajo el que permite una apuesta por el psicoanálisis? ¿O es un deseo propio que opera a contrapelo en la apuesta psicoanalítica y la forma de trabajar con los pacientes? Muchas gracias. Bueno, Nixon, muchas gracias a ti también por tu presentación. Sin duda nos das un montón de elementos valiosos para pensarlos y pues ojalá podamos también conversarlos un poco. Entonces, bueno, a continuación la dinámica de participación que les voy a proponer es que pues quienes quieran intervenir para hacer algún comentario, alguna puntualización, comentar alguna cuestión, vayan levantando la mano y pues en el orden que la van levantando vamos dando paso a las intervenciones. Mientras se animan, pues me gustaría comenzar a mí con algunas cosas que me quedan bastante como marcadas y es que se me hacía difícil escuchándolos a ambos no pensar en una discusión que pues entiendo todavía está abierta en el psicoanálisis y es la cuestión de si realmente es posible el lazo social en la psicosis, ¿no? Yo creo que la institución de salud mental, pues es un espacio privilegiado en el que vemos cómo la institución se vuelve un lugar posible para alojar al sujeto psicótico, ¿no? En su condición, eh, creo que era Nixon quien lo señalaba así como en su condición de resto, ¿no? Un poco de es encontrarse en esta posición de marginado, a veces incluso desechado por la sociedad y los dos destacaban la importancia de el otro con minúscula, ¿no? Del compañero, el par, como el semejante, en, en las intervenciones, ¿no? Gisela en particular enfatizaba mucho estos dispositivos grupales que tienen en Ecosesa, que buscan movilizar algo de ese vínculo con el otro social, ¿no? Entonces, pues bueno, me gustaría preguntarles en el trabajo que ustedes han podido realizar en Ecosesa, ¿qué obstáculos han encontrado en esa dimensión subjetiva particular, como en lo social, ante el sujeto psicótico, pero también qué han podido aprender de las potencialidades que podría ofrecer el ámbito institucional? Si ustedes consideran de pronto que algo de eso social podría convertirse o se termina convirtiendo como un campo propicio para esa invención, ¿no? Que de una u otra manera trata de atemperar como esa fragmentación con la que vive el sujeto psicótico su cuerpo, ¿no? Eso me gustaría plantearles. Bueno, eh, en el primer momento cuando nos propusimos a mirar
esa convivencia que era caótica en esos primeros años, y decíamos, viven allí todas estas personas, pero no hay nada que los medie si no es por un premio, ¿cierto? Como en esa economía de fichas en las que había en un primer instante. Y, y una de las de otros, pues, de otros profesionales, cuando se propone, vamos a escucharlos, vamos a crear un espacio de escucha para ellos, donde puedan hablar de eso que les pasa fuera del espacio individual. eh, Recuerdo que decían, pero sí, ellos no hablan. Ellos sí hablan, ¿de qué hablan? ¿Sí? Como la imposibilidad también que cada quien tiene para disponerse. eh, y se sostiene como este espacio. Y ellos mismos fueron nombrando y el compartir su historia con otros y que entre ellos mismos reconocían algo que les era en común, comenzaron a pacificar, a encontrar una manera de estar con ese otro sin tener que estar en pugna, digámoslo así, en esa pugna sin sentido, porque a veces se golpeaban, porque me miró, porque me dijo algo, porque escuchó eh, algo de su delirio y el otro pensó que era para él. Entonces responde a eso, ¿cierto? Entonces, este espacio de grupal no era para que ellos se volvieran amigos, era para escucharse. Y cómo el padecer de cada uno algo podría hacer y reconocer al sufrimiento del otro, que todos estaban allí porque algo en común tenían, pero la solución pues ya individuales y las maneras de encontrar ya se construían en el espacio con el terapeuta. Entonces, digamos, este espacio de hablar, de escucharse y reconocer el padecer del otro les permitió hacer la construcción de esa norma que lo mencionaba como manual de convivencia, donde ellos mismos lo crearon. Cómo estar en esos espacios comunes, cómo estar en las habitaciones, poner unos horarios donde el televisor está prendido, el equipo está prendido, pero si los dos aparatos están a un alto volumen, ninguno escuchaba. Entonces ellos mismos fueron construyendo como ese espacios que habitan eh, las normas para entrar a la habitación, para ir al comedor. El comedor no es un espacio tan grande y ellos mismos propusieron entrar por grupos. ¿Qué grupo entra primero? Que nos sorprendió fue, digamos, eh, ellos de que entren primero los de sillas de rueda, los que tienen bastones, los que tienen, bueno, ciertos aditamentos para ayudarse, porque con ellos se enreda. Sí. Entonces, es algo que ese vínculo con el otro te sorprende y nos dejamos sorprender y ya, pues ya la institución hace con eso, hace otro ordenamiento, pero es a partir de ellos mismos. Entonces, de lo que se va construyendo y permitiendo y dejando, dejarse enseñar por ellos. A veces el otro sabe hacer y impone. Y cuando impone, ellos se encargan también de dividir y fracasa, ¿cierto? Muchas veces eh, eso que viene impuesto por el otro, por ese saber absoluto, trae sus consecuencias. Entonces, digamos, nosotros a partir de ellos nos hemos dejado guiar de, y hacer lectura para poder acompañar, estar allí
Y como ellos también ya salen, pues salen a los espacios de ciudad tranquilamente y pasan como cualquier otro ciudadano que asiste a eventos, ¿sí? Entonces, mm, es lo que hemos podido ir leyendo y acompañando en esta construcción, digamos, de lazo, como ellos mismos proponen una manera de estar con él. Muchas gracias, Gisela. Eh, no sé, Nixon, si quieras agregar algo en este punto, sino para darle paso a Julián. Yo creo que fue muy, Háblame porque yo creo que fue muy completo, entonces, y adelante, podemos continuar. ni siquiera he podido escuchar. Vale. Julián. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gisela y Nixon, muchas gracias por compartir con nosotros esta experiencia tan valiosa. Yo quisiera como comentar varios asuntos y es que, digamos que me parece muy interesante conocer incluso la historia del surgimiento, de cómo llega el psicoanálisis a la institución, porque creo que es un hilo que se puede seguir a lo largo de los dos trabajos de ustedes, ¿cierto? De esto que nos traen hoy. Y es esta cuestión de la emergencia del sujeto, y cómo pensarla y cómo de alguna manera creo que ustedes ponen en evidencia cómo ese sujeto emerge, pero también cómo el psicoanálisis puede responder a la emergencia del sujeto de manera muy distinta a cualquier otra terapia o psicoterapia, y que eso hablaría de la especificidad del psicoanálisis, incluso en el ámbito institucional, y los efectos que tiene. Entonces me parece muy valiosa esta cuestión de cómo, a pesar de tener cubiertas las necesidades básicas, surgen otras cosas que no responden justamente pues como a esta cuestión de las necesidades, ¿cierto? Digamos ahí como una primera manera de pensar esta cuestión de la emergencia del sujeto. Incluso Gisela lo dijo muy bonito, como eso no calla o no acalla al sujeto, tener las necesidades básicas. Y este movimiento que va como entonces desde del objeto del que hay que hacerse cargo, del objeto de la compasión, además del objeto resto, porque no, digamos, no es cualquier población con la que se está trabajando en esta institución, ese objeto resto, ese objeto desecho de la sociedad, cómo darle un lugar pues como a ese sujeto. Aparece entonces la cuestión de entonces cómo escuchar, y creo que es una pregunta fundamental. eh, y en este cómo escuchar, creo que justamente se juega una de las diferencias en relación, pues del psicoanálisis en relación a otras disciplinas. De hecho, les quería comentar que este libro, no sé si lo alcanzan a ver, es un libro nuevo que salió pues de Colette Soler, y justamente lo estaba empezando a leer, pues está recién salido. Y de hecho se llama así, una clínica de excepción. Y una de las cuestiones que ella empieza a trabajar es, bueno, pues si las otras, si las psicoterapias, la clínica psiquiátrica, etcétera, no es allí también donde se habla, no es allí también donde se escucha, y no es allí donde los sujetos van a hablar del sufrimiento, pero la cuestión es cuál es la especificidad de la clínica psicoanalítica. Y por eso que la hace ser una clínica de excepción. Y creo que hay elementos de los que ustedes traen hoy que nos permitirían pensar justamente, como dije ahorita, esa particularidad. Una, pues creo que es fundamental, es esta cuestión de el paso de ese objeto del que hay que hacerse cargo, a darle un lugar a ese sujeto en la medida en que él puede hacerse cargo y dar cuenta de su singularidad y de su sufrimiento. Y de hecho, pues, quería resaltar también un punto que me gustó mucho en lo que dijo Gisela, y es esto de hacer uso de los dispositivos institucionales en función de cada caso, ¿cierto? No es una técnica que se aplique a partir de un saber preestablecido. Ese creo que es un principio fundamental si queremos pensar en un abordaje atravesado por el psicoanálisis en un campo institucional.
anudado a la frase que trae Nixon de Freud, ¿cierto? No se debe educar al enfermo para que se parezca a nosotros, que finalmente eso desemboca en que no es cuestión de adaptar, que también lo dijo Nixon, que no es cuestión de aconductar, creo que fue la palabra que utilizaste, ni de la adquisición de conductas ideales, sino que Gisela lo dijo muy bonito, es como cómo acompañar al sujeto a que de alguna manera, a un arreglo singular que le permita ser más llevadera la existencia. Me parece pues que lo dijiste de una forma supremamente bella, y eso era lo que quería pues como resaltar. Y ya como para cerrar mi comentario, esta cuestión, Nixon, tú trajiste una cuestión que me parece que vale la pena como pensar y discutir, y esta cuestión del éxito terapéutico, ¿cierto? Que entendemos eh, por esta cuestión del éxito terapéutico. Bueno, ahorita pues podría seguir nombrando algunas cositas porque me parece muy interesante, pero bueno, digamos que sigamos con la discusión. Gracias, Juliana. Está levantando la mano Esteban. Hola, ¿cómo están todos? Tenía una preguntita cuando país la compara Nixon resonando y uno de estos efectos también que habría que resaltar y del cual pues podríamos conversar es este lugar ante el otro el otro de la institución, digámoslo así, es decir, trabaja con entes políticos, departamentales, municipales y cómo ahí a pesar de la maquinaria que sostiene todo esto, ¿sí o no? No solo, digámoslo así, el hacerse un lugar, ¿sí o no? El discurso psicoanalítico logró hacerse un lugar ahí. Y cómo Mount Manoni y lo tratan en un lugar para vivir, digámoslo así, ¿sí o no? Traía ese libro, cuando ellos hablan de la institución estallada, cuando ellos comentan un poquito de que en la crisis psicótica que aparece en persona, en el paciente, la institución tendrá que tomar una posición distinta y que el estallido se transfiera a la institución y que la institución logre arreglárselas con ese estallido que fragmentaría al sujeto psicótico. Y que entonces hay una institución tendría dos posiciones. Una, el lugar que podría empujar a la explosión del sujeto, digámoslo así, como un discurso un poco más tradicional, entonces la institución que llega a silenciar el estallido psicótico, el estallido delirante, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí o no? O la otra respuesta, que va por vía de la institución estallada, que sería la de asumir el estallido y llevarlo a la institución. Que la institución, con todos los terapeutas, la parte administrativa, acojan el estallido, ¿sí o no? Y lo hagan parte funcionamiento interno, que eso me parece interesante. Entonces quería preguntarles si algo de esto del orden de la institución estallada está en juego en lo que ustedes han traído, si lo han pensado un poquito desde ese lado, y también que nos hablen un poquito, Gisela, de esa relación con los entes departamentales, que son los que sostienen, los que dan el dinero, los que dicen, a ver, justifique qué hizo con eso, Tim, y cómo ahí eso se la arreglan ahí, que es un movimiento administrativo bien importante y que me parece que es un efecto también a resaltar. Es decir, que esto hay que defenderlo con las uñas a capa y espada, digámoslo así, ¿sí o no? Y a Nixon te tenía una preguntita cuando tú al inicio de la charla dices, bueno, no es una institución 100% psicoanalítica. Te iba a preguntar, ¿qué sería lo 100% psicoanalítica? ¿A qué te refieres? Y si podríamos conversar un poquito eso, como si, ¿qué sería lo 100%? Bueno, Bueno, gracias, Esteban, por esta pregunta. Eh, cuando iniciamos y cuando se encontró como estos pedidos por los entes que son contratantes, miramos cuál es el pedido, ¿sí? ¿Qué hace? ¿Cuáles son esos pliegos de condiciones? Y empezamos a mirarlo. En un primer momento, cuando se inició, digamos, fue porque le dijeron a Ecosesa, acojan, tenemos una población
Medellín, pues la Secretaría de Inclusión le ofrece pues como que se hiciera cargo de una población a nivel de la atención básica. Y digamos, de Ecosesa su, en sus inicios tiene dos maneras de intervención hoy con lo social, una es educativa y la otra eh, a través de los proyectos sociales. Entonces, le decían, ustedes saben, educan, a nivel de la educación estaba la formación para auxiliares de enfermería. Usted es una educadora, ustedes pueden hacer allí, ¿cierto? Y eh, de esa historia se sabe que se dijo que no lo éramos educadoras, pero no teníamos ni idea de hacer con ello. Entonces, pero ellos insistían, conocían el personal eh, de la organización y bueno, se hicieron, pues se aceptó. Y a los 6 meses es cuando ellos, Ecosesa dice, no sabemos qué hacer, tenemos la atención básica, la hacemos muy bien, pero ¿qué hacer con este ruido? ¿Cierto? ¿Qué hacer con todas esas cosas subjetivas que aparecen? Y, y es cuando aparece el llamado de esta compañera que dice, bueno, vamos a mirar por otro lado. Y se abre ese camino. Cuando llegamos a decirle sí a esta orientación psicoanalítica, se habla con la secretaría en ese entonces, la persona que estaba a cargo, y ella dijo, por allá han pasado todas las corrientes, no, hasta han habido psicoanalistas, ¿cierto? No fue fácil, porque había que mirar que no, en esta atención básica no estaba contratado ni siquiera un psicólogo. Pero, ¿qué se hizo? Conversar con ellos, escucharlos y mostrar, pues, que posiblemente había otra manera también de trascender lo que ellos hacen, que es la atención básica y acoger una población. Entonces, eh, quien está allí y esta construcción se ha hecho es saber que hay otros discursos, saber que hay otras posturas, pero se puede hablar. No estar infatuado, digamos, el psicoanalista que haga cargo no se puede infatuar en el decir que sabe hacer y dirigir. Es una construcción que nos ha permitido estar atentos. Entonces, aquel que se encarga de lo gubernamental, de ir a mirar, de ver, de chequear que sí están haciéndolo, ejecutando digamos, un contrato, se invita a ir más allá y mostrar lo que se hace y cómo se puede trascender. Y es lo que ha permitido crear confianza entre ambas instituciones y que no es fácil. Eso, digamos que decir que ya está hecho y que vamos a continuar sin problema, no. Es algo que en el día a día hay que estarlo eh, construyendo, estar atentos y, y en Ecosesa, ¿sabe? Y también para poder estar allí se construyó que esos dos ejes, el administrativo y la parte terapéutica, tenían que ir de la mano, juntos, y que a la vez había que tener una manera de estar y de responder a ese otro de la contratación. Entonces, bueno, nosotros decimos, aquí vamos, es una apuesta, no es fácil, y, y nos hacemos constantemente preguntas, tanto al interior
como con ese otro contratante, con los diversos contratantes. Es como la manera que hemos podido ir construyendo. Gracias, Gisela. Ujú. Perdón, Quisiera, yo no sé si ahí, perdón, ahí en este punto es como esa cuestión de éxito terapéutico, porque es que ahí es, aquí es donde empiezan a intervenir otros actores que eh, piden o hay demandan ciertos resultados, ciertos efectos, cierta disminución de los síntomas y cómo hacer con esta cuestión de ese significante, pues, o por lo menos ese término que introdujo Nixon me parece que es interesante problematizar, porque pues, en este sentido que también pregunta Esteban, perdón que me interrumpí, pero pues quería Ujú. introducir nuevamente esa cuestión ahí. Digamos, voy a contar un poco como de este proceso con esos otros, digamos, gubernamentales, e incluso con el hospital mental. En un momento dado, la población en sus primeros años, cuando estábamos allí y antes que lo tenían a cargo otros, iban constantemente, digamos, al hospital mental, constantemente a internacional, ¿sí? Y un momento a otro se empezó a apaciguar ir a esa demanda de hospitalización. Cuando el mismo hospital se dio cuenta, ellos dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque ya no hay tantos aquí, ¿sí? Porque no vienen. Entonces, se invitó a que conocieran qué estábamos haciendo y ellos, el director en ese entonces fue con su equipo y hablamos. Y eso facilitó tener otra manera de intervención con ellos. Entonces, se disminuyen, digamos, una manera es que se disminuyen las hospitalizaciones, pero se continúan con la asistencia de ir a los controles, a, a la medicación, igualmente poder hablar con el psiquiatra y mirar esa medicación en ellos y se fue reduciendo. Se empezó a hacer un diálogo entre ambos. Entonces, eso lo vi el otro ente gubernamental y dice, se preguntaron cómo lo hicieron, ¿cierto? ¿Cómo hacen eso que entonces mm, es poder acoger y entrar en ese diálogo con ese otro, e incluso hoy con los psiquiatras tratantes, los terapeutas, podemos hablar con ellos sobre el paciente. Entonces, no son, digamos, instituciones aisladas, cada uno con lo suyo, sino que venga, podemos hacer entre todos, en su lugar, cada uno con su puesto, su lugar de trabajo, su puesta, pero compartida. Entonces, es la manera, digamos que, vuelvo y lo repito, de poder estar allí en una institución como esta, porque hay que responder. Entonces, ¿cómo sopesar lo administrativo y lo clínico? Entonces, primero que todo es quien esté ahí como ecosesa en esa apuesta y ver que las dos articulaciones quienes llevan a cargo la institución deben de estar pues como muy dispuestas a articularse, tanto lo administrativo que responde al gran otro contratante y la parte terapéutica a nivel del interior institucional. Eh, para, digamos, el ente gubernamental, las, como éxito, pues si fuera para ellos que lo leen de otra manera, como éxito terapéutico, era que ya no habían fugas, digamos, salidas de la institución y que pararon, tanto que en un momento dado para ellos responder
aquí se conjuga mucho de lo que hablaba de la estadística, responder a una estadística. Ellos tenían que dar cuenta de, del número de población que van asumiendo, que eso gira, aumento, disminuye. Se llegaba a un punto de que no había cómo ingresar a alguien más, ¿sí? Porque ya no se morían, ya no se iban, ya para, entonces, el hecho de que se estancó los cupos implicó que ellos abrieran más cupos y bueno, entonces se va haciendo de otra manera y digamos en el campo se ve muy bien mucho con Medellín, con la Secretaría que tiene varios componentes, cada uno acoge una población diferente de padecer y cuando el psicó, aquellos que hacen obstáculo en esa dinámica de los otros componentes, dicen, recíbame. Para ellos dicen, es que usted no recibe. Dice, pues hay que esperar a que cumplan cierta edad y se vayan, porque realmente ya no hay el cupo por liberación, porque ellos se fueron o por muerte. Incluso la recuperación a nivel físico se ve en ellos y comienza a aumentar, a vivir más tiempo de vida, hay más tiempo de vida en la institución. Entonces son pequeñas cositas que el otro va reconociendo y, y permite también hacer. Quisiera agregar un comentario, Esteban. De igual manera, en la institución se hacen evoluciones en la historia clínica, se hacen informes, hay que dar una cuenta al otro, hay que eh, dejar plasmado en la historia clínica, no desde un lenguaje DCM, que eso es algo que me parece genial, no es de un lenguaje DCM, no es de un lenguaje médico, pero sí hay enmarcado en las historias clínicas el discurso. Está el discurso psicoanalítico atravesado por ahí y se puede escribir con libertad. No una institución 100% psicoanalítica, si bien los psicólogos que estamos nos dejamos orientar por esta corriente, los demás profesionales, porque eso es una institución interdisciplinaria en la cual hay diferentes profesiones, los demás profesionales pueden llegar desde otras posturas o simplemente llegar con su profesión. Y es ahí donde se dejan permear por el psicoanálisis y se dejan orientar y caminamos pues todos juntos en esa medida. Entonces, si bien al nutricionista, a la pedagoga, al profesional en artes, en deportes, no se le pide que tenga una visión, que tenga una formación psicoanalítica, sí son profesionales que se dejan orientar. En relación a lo que comentabas, Juliana, el psicoanálisis en la institución no aspira a ese éxito como de pronto lo aspiran otras formas eh, con la que se trabaja con los pacientes, en que el éxito se dio porque dejó de alucinar, porque dejó de delirar o porque está más tranquilo o algo, ¿no? Y un ejemplo que venía ahorita a mi mente es eh, una de las pacientes. Entonces tuvo que ser llevada al mental porque estaba pues con su descompensación psíquica y demás. Y después de llevar tanto tiempo con medicamentos, tipos de tratamiento allí, todo, ya pues es ella la que delira, es ella la que alucina todo el tiempo, entonces decidieron retornarla de nuevo a la institución. Y ella llega, había estado hasta con una sonda nasogástrica para alimentarse, sujetada todo el tiempo y demás. Al siguiente día ella misma se retira la sonda y a los 2 días ya está caminando por toda la institución, llegando en un estado postrada prácticamente pues
en una silla. Entonces, puede llegar a su casa nuevamente, puede llegar a su hogar, retomar la alimentación por ella misma y vivir con su delirio, vivir con su alucinación, en el cual no había un éxito terapéutico en la institución en donde estaba. Pero sí dijeron, vaya para su casa, vaya para su lugar, que allá saben qué hacer con usted. Y ahí está. Entonces, ese es como un ejemplo que venía ahorita, pues, de lo que comentaba Juliana. Gracias, Nixon. Bueno, tenemos varias intervenciones y pues poco tiempo, entonces si les parece vamos en ese orden. Y Gloria, Juliana y después José. Entonces, Bueno, adelante. bueno, gracias. Bueno, gracias por el trabajo, Gisela y Nixon, pues, para empezar y bueno, las intervenciones de mis compañeros. A ver, ¿cómo hacer para que esto no sea un caso aislado? ¿Cómo hacer de un trabajo institucional de este orden para que en nuestro país esto no sea un caso aislado, para que esto pueda crecer? ¿Mm? Porque, bueno, pues como una construcción la que el Foro de Bogotá ha hecho en estos 2 años anteriores de trabajo en este espacio. Pensaba yo ahora que una de las cosas que hemos ido como construyendo a partir del trabajo de quienes han intervenido en estos 2 años, es que es el trabajo de quien está ahí en el día a día el que permite que esto exista. O sea, no hay el ideal de crear una institución orientada por el psicoanálisis, eso, eso es un ideal que no funciona, sino que nos han mostrado quienes han presentado trabajos de institucional orientado por el analítico, es el trabajo de quien Gisela lo decía pues muy claramente hace poco, es en el día a día, en el trabajo con los pacientes, en el trabajo con los colegas terapeutas, en el trabajo con el contratante. Y pues, no sé, Gisela, tú qué pudieras decir cómo hacer, porque entonces es posible, pero ¿por qué? Porque sí, porque es un caso aislado, para que no lo sea. ¿Tú qué pudieras decir, Gisela? Pues Nixon también, pero sobre Sí. todo tú que llevas tanto tiempo batallando en estos asuntos. Ujú. Bueno, es como de no retroceder a la apuesta, a la apuesta institucional y que es posible hacer algo. Ir compartiendo con otros, saber que hay otros discursos, digamos, con la Secretaría de Envigado, la de Girardota, pues donde hemos estado, siempre los invitamos a que conozcan la institución, sí, a conocer y el Medellín también. Entonces, es decir, encontrar la manera de poder dialogar con nosotros, con esos otros que no saben, que no hay un saber hacer, pero que podemos entre todos hacer algo por ese otro que sufre distinto, por ese otro, y es una construcción. Entonces, no es fácil, digo que es la apuesta y el deseo de cada uno del que está ahí, y de poder encontrar caminos entre todos esto, digamos, la formación del analista, la institución que se deja acompañar por una escuela, el hecho de hacer controles, todo lo que nos implique a nosotros ir, estar con ese otro, apostar, ¿cierto? Indagar por la manera de hacer nuestro lugar allí y cuáles nuestros límites también. Eso no, también hay que reconocerlo. Eh, entonces, yo creo que esto es lo que nos toca hacer, este trabajo entre todos, ¿no? Compartirlo, nos va a permitir
encontrar caminos, ¿sí? Para estar con esos otros en la clínica, digamos, cuando llega un paciente psicótico, autista, a la clínica personal, cuando ya han batallado por infinidad de terapias, es lo que me ha enseñado. E igualmente ha pasado con estos entes gubernamentales, estado con otros operadores y, y han encontrado un lugar que les ha permitido mirar y estar con esta población. Entonces, eh, bueno, tener las puertas abiertas, estar atentos, cómo el otro te demanda, qué es lo que demanda, y no ofrecer, pues, digamos, la panacea. Pues esto no es la panacea para todos. Reconocer que el trabajo institucional no todo lo regula. Entonces, eh, es el invitar. Creo que es una apuesta entre ambos, y entre las escuelas, entre los que estamos en esta apuesta por lo institucional, que se puede hacer algo, eh, intercambiar y cuestionarnos también, ¿cierto? Es lo que nos va a permitir crear maneras. Entonces, es como la invitación y la apuesta que hemos hecho con, digamos, acá en Medellín, COSESA, con los distintos municipios, eh, a ir, abrir camino despacio y, y trabajar de la mano, que no es fácil. Hoy algunos entes pueden entender cómo el día de mañana cambia, eh, y saber que hay que volver a hablar, conquistar, mm, y eso va permeando. El análisis va permeando y va mostrando que se puede trascender en ciertas apuestas. Es lo que me ha enseñado. Gracias, Gisela. Juliana. En esta perspectiva pues, de lo que trae Gloria, justamente pues como les comentaba ahorita, en ese trabajo de Colette Soler, cuando habla pues como de esa especificidad de la clínica psicoanalítica y lo que se dice en un análisis, justamente introduce la cuestión de lo que se dice tiene que ver con cómo se escucha, ¿cierto? Y creo que justamente eso hace referencia a esa formación que es la que está pues también nombrando Gisela, ¿cierto? Eso, cómo se escucha ese sufrimiento del sujeto, es justamente da la especificidad del psicoanálisis y cómo los que han estado en estos espacios desde los hospitales generales, las diferentes experiencias en instituciones han podido dar cuenta que por esa vía es como depende de esa posición de analista, de ese deseo, como lo decía Nixon ahorita, que algo del psicoanálisis puede pues como introducirse allí. Y la otra cuestión es esto, me parece muy valioso esos efectos que cuentas, Gisela, ¿cierto? Que no, me parece que no son pocos y que a veces eso es justamente lo que se le cuestiona al psicoanálisis, pues como que qué efectos más allá de la singularidad, que sin duda son los fundamentales, cómo hacer con esas demandas de esos otros, un poco para satisfacer algo de esos efectos. Y tú muestras que hay efectos fundamentales, es decir, los pacientes dejan de morirse tan jóvenes, los pacientes dejan de fugarse a ponerse en riesgo, dejan de volver a hospitalizarse tan seguido, y cómo eso es posible hacerlo desde una intervención analítica. O sea, que no es, vuelvo y digo, como dije ahorita, no es la adaptación, no es las conductas, no es no es la prohibición, porque incluso esa advertencia que tú haces de que la institución se corre de ese lugar del otro avasallador, parece que es algo que se puede hacer a partir de ese saber del psicoanálisis, ¿cierto? Y cómo cómo eso se puede lograr
a partir de la intervención propiamente psicoanalítica, que tiene que ver con esto que dijiste, ¿cierto? De hacer uso de los dispositivos en el uno por uno. Hay talleres, por ejemplo, que esta es una pregunta que a veces aparece en lo institucional. Bueno, ¿cómo hacer si es para todos? Sí, el taller para todos, pero cómo cada uno se sirve de ese taller. Esos son como esos puntos donde se le da, es como esa vuelta de tuerca donde aparece algo de lo analítico, de lo psicoanalítico, de esa apuesta distinta. Eso era lo que quería decir. Vale, si quieren recogemos las demás intervenciones. Antes de Jorge había levantado la mano Antonio José Hernández, pero no sé si quieres intervenir. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se te escucha bien. Adelante. Ok, no, quería era preguntar si yo soy trabajador social, soy de aquí de Caracas, eh, he estado inmerso en muchas instituciones, pero más del área del trabajo en situación de calle. Me llama mucho la atención algunas cositas cuando las nombraron, sobre todo que muchos de estos, o sea, me he dado cuenta que muchas de las personas que tenía que atender como trabajador social, no como psicoanalista, pasaban mucho, o sea, tenía mucho acompañamiento con psicólogas que terminaban siendo, o sea, las que me guiaban, y muchos de estos casos, por lo general, eran psicóticos, efectivamente. Entonces, quería hacerle una pregunta con respecto al tema, ¿verdad? Porque a pesar de que era trabajador social, yo estaba asistiendo al colegio clínico y al foro. Entonces, no sé si esto que están nombrando tiene que ver también con la ética del inconsciente. O sea, no es lo mismo una persona que obviamente no ha estado en ningún momento atravesado por el saber de psicoanálisis o que ha estado como en esa misma búsqueda que alguien que no. O sea, yo no necesariamente yo tenía que ir y decir, aunque de que sí sabían cuál era mi recorrido, pero todas las psicólogas con que trabajaba, y también por eso me buscaban, porque era como algo, o sea, se marcaba como el 6 entonces, eh, como más bien va por allí, y tenía otra pregunta con respecto al tema del éxito, eh, en el caso del trabajo social y bueno, y sobre todo la gente en situación de calle, nosotros trabajábamos era más con niños y niñas en situación de calle. De hecho, mi tesis, yo planteo todo este tema de la casa y la calle, sobre la construcción social de la niñez en la calle. Entonces quería hacer también la pregunta, me quedó pendiente sobre el tema del adentro y del afuera. Cómo eso, si no se convierte en un significante también bueno, para el sujeto. Este, y que bueno, yo no sé si en el éxito también se busca como la conformación del sujeto. No sé si a ver, vamos, esto es una, o sea, si a esto es lo que se quiere, porque me tocaba mucho bueno, se alegraban mucho cuando los chamos salían, volvían a revincularse con su familia, se encontraban y lo veían como un éxito. O sea, lo veían como que, bueno, miren, por acá esto es como se logra algo por acá. O sea, desde el no juzgar, desde la escucha, desde reconstruir estas redes de apoyo poco a poco. Y cómo a pesar de que, bueno, sí, el trabajo social es muy pragmático, o sea, como que se hace esto, o sea, muy directivo, el psicoanálisis no, y me lo decían, en el Colegio Clínico de Caracas me decían, bueno, es que tú no te puedes quedar escuchando a alguien de la calle toda la vida, o sea, es como que tienes que salir de eso. Entonces, bueno, esas fueron más o menos las inquietudes, bueno, feedback que le puedo dar, este, también trabajé en un hospital, entonces me llama la atención porque era diferente, totalmente diferente, como la atención que uno daba, este, como digo, uno no está diciendo yo soy esto o aquello, pero sí se marca como una especie de diferencia. Entonces, eh, sobre todo bueno, con todo lo que se sabe o lo que se intenta transmitir en el psicoanálisis, todo este tema de la transferencia, y sobre todo este tema del pensamiento único. O sea, se trabajaba mucho con respecto a eso. O sea, se lograba hacer muchas cosas,
cuando se manejaban esas categorías. Entonces, como ese saber psicoanalítico que si yo no hubiese estado como acompañado en la escuela y escuchando, yo creo que también estaba en ese momento asistiendo a algunos espacios del Foro Medellín, y si yo no hubiese tenido como esa escucha allí de esta escuela, o sea, este aprendizaje, dudo mucho que quizás hubiese pasado por ahí, quizás. Entonces, bueno, cierro hasta aquí. Era eso. Gracias, Antonio. Bueno, como hay varias inquietudes ahí, si les parece, Gisela y Nixon podrían decir algo al respecto antes de darle la palabra a Jorge. Bueno, en este trabajo institucional que ahora también hacía referencia a Nixon, a los otros profesionales, mm, ¿qué hacemos? Yo digo, no todos son psicoanalistas, pues, ni tienen que ir a la escuela, ni tomamos la posición de que el trabajo se hace con otros discursos, y que hay una apuesta por encontrar un camino que nos ponga a todos allí. Entonces hay cabida para el trabajo social, para el pedagogo, y, y lo que nos enfoca es el paciente. Cuando el paciente muestra ciertas cosas, todos se invita a que lo miremos, a que hablemos de él. Y, y de ahí parte como esa manera de intervenir de cada uno, de hacerlo. Digamos, los talleres, no es el taller como se nombró también ahora, lo nombraba, el de que aprenda al ser un oficio, que aprenda algo que le sirva para la vida, que es como los estándares que se espera de una institución, que salga con un saber, sino que el mismo taller se convierta en ese artificio que permita marcar unos tiempos, esos que se vuelve sin sentido, eso que ellos eh, van al infinito. Entonces, como el mismo dinámica, cómo hacer que eso puntúe, que haga expansión, entrar unos horarios que permitan hacer un pare, ¿cierto? Entonces, los talleres no son son pensados en eso, en el uno por uno. La institución tiene en cuenta cada uno de los pacientes, y miremos que es posible que ellos puedan construir por ellos y que nos marquen. Eh, entonces, pero todos aquellos otros profesionales que se van acercando pues al psicoanálisis por otras vías, van encontrando la manera de cómo hacer con su profesión en el lugar donde van trabajando, sin que tengan que ser psicoanalistas, pero ya si su formación va a ser por ese lado, eh, encuentra lugar en la escuela, ¿cierto? Y en su trabajo personal. Eh, es lo que podría decir, y no hablamos tampoco en la institución a encontrar éxito, pues como son efectos. Leemos los efectos que se dan a nivel institucional, se muestran, el otro los enmarca, digamos, con un significante que para ellos les resuena. eh, Puede ser esto de éxito, esto que dejaron de morirse, donde hay cabida a la vida. Entonces para ellos es algo muy importante. Entonces, eh, ¿qué efectos se van dando en la institución? Más bien es como la pregunta, ¿y qué efectos hay con otros que no son del área de psicoanálisis? Entonces, como siempre la interrogación, siempre está como ese punto de pregunta en el día a día institucional. Es lo que puedo decir en este momento. Gracias. Bueno, Jorge tendría la última intervención de hoy para que ya vayamos cerrando. Adelante, Jorge. Bueno, agradecerles a Nixon y a Isela el trabajo, no solamente,
sino sobre todo el esfuerzo institucional, porque yo creo que nos han ilustrado que depende de los psicoanalistas que el deseo de psicoanálisis llegue a otras instancias, particularmente en una institución como esta, donde originariamente el analista no está. El discurso del otro no reclama al analista. Es el analista el que tiene que llevarle a la institucionalidad ese saber del que nosotros nos encargamos. Entonces me parece muy plausible el esfuerzo y va en concordancia con la pregunta de Gloria. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es que los psicoanalistas tengamos la valentía de llevar el deseo de psicoanálisis a otros espacios. Eso no dependerá de la institución, dependerá de los psicoanalistas, como todo, como el futuro mismo del psicoanálisis depende de nosotros. Eso por un lado. Y lo otro, hacer eco del nombre de la experiencia, un lugar posible. Eso fue lo que Freud inventó, un lugar posible para el sujeto, que después del advenimiento de la ciencia quedó forcluido. Un lugar posible para el inconsciente, porque la existencia del inconsciente no está garantizada. La existencia del inconsciente requiere de un deseo, y ese lo pone el analista. La realidad del inconsciente no es una realidad ontológica, es ética. Se necesita un deseo, y me parece que el ejercicio institucional no lo pone de presente. Y me evocó un poco la pregunta de Esteban de lo 100% analítico. Lo 100% analítico no existe, ni en las escuelas de psicoanálisis. El psicoanálisis es una apuesta y como tal el resultado no está garantizado. Muchas gracias, Jorge. Gisela, Nixon, no sé si les gustaría decir algo para cerrar el espacio. Bueno, no, lo que me queda es como por agradecerles tanto a ustedes del foro y a Surco, la institución, este espacio que nos permite seguir pensando en este trabajo en la institución y cómo ser y cómo estar allí, ¿cierto? Que nos va a fortalecer, pues como en seguir trabajando con otros, digámoslo, en el sentido de que no es aislado y no podemos seguir como aislados o encerrados en el, para hacer un psicoanálisis puro. Es como, ¿qué es posible con esos otros que no llegan al consultorio? Sí, podemos ahí hacer esa apuesta. Entonces, bueno, eh, muchas gracias. Y a mí me queda por mencionar, por lo que decías ahorita, Gisela, ese psicoanálisis en intención y en extensión. Y cómo es el deseo de quien se forma por el psicoanálisis, el deseo del analista, el que opera a contrapelo en las instituciones en las que uno pueda laborar. Entonces yo creo que es dar cuenta de ese deseo propio. Y bueno, muchas gracias por el espacio, porque de esta manera continuamos trabajando en esta apuesta que ha sido que enseñan los pacientes en actividades teóricas, en presentaciones de casos, en presentaciones de enfermos y demás, en lo cual nos ayuda a pensar en ese papel que tenemos nosotros como psicólogos, como terapeutas, como todas las profesiones que se unen, ese papel que tenemos dentro de la institución. Muchas gracias. Gracias, Nixon. Bueno, y precisamente el espacio de que nos enseñan los pacientes nace pues de la posibilidad de una institución de salud mental de ser interpelado por el discurso psicoanalítico, ¿no? Entre la Asociación de los Foros de Psicoanálisis del Campo Lacaniano de Bogotá con la Fundación Surcos. Entonces yo creo que en la medida que nos sigamos permitiendo este tipo de espacios, pues siempre pues habrán reflexiones posibles para el quehacer institucional y para pues como ejercer un poco de esa crítica.
Nada, agradecerle muchísimo a todos los participantes y pues invitarlos a las actividades de los foros y sobre todo a este espacio que nos enseñan los pacientes, que pues tienen una continuidad, ¿no? Entonces, nada, que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Buena tarde, gracias.